Mi nombre es Ayara. Tengo 33 años y soy científica de datos. Un domingo a las 7 de la mañana desperté en el cuarto de visitas de mi infancia, en Austin, y descubrí que el trabajo de toda mi vida había sido robado. Los $92,000 de mi cuenta empresarial, todo el capital semilla de mi startup, habían desaparecido. Cuando confronté a mi padre, Arthur, solo se encogió de hombros. Solo estaba ahí, dijo. Vimos una oportunidad. Antes de contarte cómo manejé esto, dime desde dónde estás viendo en los comentarios. Y dale al botón de suscribirse si alguna vez tuviste que proteger tu futuro de las mismas personas que se suponía debían proteger tu pasado. Esta no era la primera vez. Y eso es lo que se te queda clavado, el patrón. Mi padre, Arthur, era un hombre que vivía dentro del plano de su próxima gran idea. Tenía todo el carisma y los discursos grandilocuentes en las carnes asadas, pero cero capacidad de cumplir. Y mi madre, Brenda, ella era la principal facilitadora. Siempre asintiendo, viviendo dentro de la fantasía que él inventaba. Mi recuerdo más antiguo de esto fue cuando yo tenía 10 años. Mi abuelo, el papá de mi mamá, me había regalado un hermoso libro de astronomía, encuadernado en cuero. Era una joya antigua, con mapas detallados de las estrellas. Lo adoraba. Una semana después, desapareció de mi cuarto. Encontré a mi padre en el garaje fumando un cigarro. Solo necesitaba enseñárselo a un inversionista, me dijo. Cariño. Ni siquiera me miró. Quedó muy impresionado. 2 días después encontré el recibo de la casa de empeño en el bolsillo de su abrigo. $50. Nunca se lo enseñó a ningún inversionista. Lo vendió. Vendió mi conocimiento, mi futuro, por $50. Y en su mente, ni siquiera era un robo. Solo era pedir prestado a la familia. Escapé a los 18 años con $520 y una beca completa para la Universidad de Texas en Austin. Durante los siguientes 15 años construí un muro. Un muro de seguridad financiera. Ladrillo por ladrillo, con un esfuerzo brutal. Trabajé en 3 empleos mientras hacía mi maestría en ciencia de datos. Escalé posiciones en la escena tecnológica de Austin, trabajando en 2 startups distintas, aprendiendo todo lo que podía. Vivía como estudiante pobre mientras mis colegas compraban Teslas y departamentos en el centro. Porque esos $92,000 en mi cuenta no eran dinero para vacaciones. No eran el enganche de una casa. Eran mi empresa. Era la confianza de los 2 inversionistas ángeles que me dieron el primer cheque. Eran los sueldos de los 2 desarrolladores junior que acababa de contratar. Chicos brillantes, recién salidos de la universidad. Era el trabajo de toda mi vida. Mi única oportunidad. Todo concentrado en una sola cuenta bancaria. 3 años antes había puesto un límite claro. Después de prestarles $8,000 como préstamo puente para uno de sus proyectos fallidos, dinero que jamás volví a ver, finalmente dije: no. No más dinero. No más estarles solapando todo. Su reacción fue predecible. Las llamadas mensuales se acabaron. Se convirtieron en viajes de culpa trimestrales. Yo era la hija malagradecida. La que ahora se creía mejor que ellos. Así que cuando llegó la invitación al lujoso cumpleaños número 50 de mi madre, estuve a punto de tirarla a la basura. Pero mi hermano Evan me llamó. Solo ven, me dijo. Mamá está muy emocionada. Tal vez sea una oportunidad para empezar de nuevo. Contra mi mejor juicio, fui. La casa en sí misma debió ser la primera señal de alerta. Una construcción enorme, recién hecha, en un fraccionamiento en el que no tenían nada que hacer. Materiales baratos tratando de verse caros. Mi padre estaba en su mejor actuación.
Me rodeaba con el brazo, presumiéndome con sus amigos. Esta es mi hija, la genio de los datos. Tiene su propia empresa, ¿sabían? Mi madre también estaba extrañamente atenta. Me puso una copa de vino en la mano, me preguntaba por mis inversionistas. Era el mayor interés que habían mostrado en mi vida en años. Sentí una pequeña, estúpida chispa de esperanza. Y entonces, después de la cena, mi padre tendió la trampa. La laptop vieja de la familia, dijo, fingiendo pánico. Tiene la presentación para tu mamá. Todas sus fotos de bebé, y se congeló. No se conecta. Mi madre se llevó la mano al pecho, devastada. Oh, Arthur, no. Él se volvió hacia mí, con los ojos abiertos. Tú eres la maga de la tecnología. ¿Puedes arreglarla, por favor? Por tu mamá. Fue una obra maestra de ingeniería social. Usó mis habilidades contra mí, en público, por una razón sentimental imposible de rechazar. Claro, papá, dije. Me senté frente a la laptop vieja y polvosa en su oficina. Era lenta, casi inútil. Creo que el controlador de red está dañado, dije. Tendré que descargar uno nuevo. Pasé 20 minutos en esa máquina. Inicié sesión en mi correo personal para obtener una clave de software. Entré al Drive en la nube de mi empresa para descargar una utilidad. Tecleé contraseñas. Autenticaciones. Yo solo era Ayara. La buena hija arreglando una computadora para rescatar recuerdos familiares. No tenía idea de que habían instalado un keylogger. No tenía idea de que estaban sentados ahí, viéndome robar mi propia vida. La esperanza de la noche anterior no sobrevivió a la mañana. Desperté a las 7 de la mañana con mi teléfono vibrando en la mesita. No fue una vibración. Fue una ráfaga frenética de alertas de transacciones. Medio dormida, abrí la app del banco esperando ver un cargo de café. En cambio, vi el saldo de mi cuenta empresarial. Se me vació el estómago. $97. Ayer tenía 92,000. Pensé que era un error técnico. Cerré la app, la forcé a salir, la abrí de nuevo. El saldo no cambió. El corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza. Revisé el historial de movimientos. 8 transferencias grandes, entre las 2 y las 4 de la mañana, todas autorizadas desde un dispositivo desconocido. En pijama, llamé al departamento de fraude del banco. Las manos me temblaban tanto que tuve que poner el altavoz. Mientras estaba en espera, miré la laptop vieja y oscura sobre el escritorio del cuarto. Cuando por fin contestó la representante, destruyó cualquier esperanza de una solución fácil. Sí, señorita Ayara, dijo con voz profesional. Vemos varias transferencias grandes de su cuenta empresarial anoche. Yo no autoricé esas transferencias, dije, con la voz tensa. Tiene que ser fraude. Hubo una pausa. Sonido de teclado. Señorita, según nuestros registros, las transferencias fueron autorizadas usando su contraseña correcta y la aplicación de autenticación de 2 factores en su dispositivo registrado. La dirección IP parece coincidir con su ubicación actual. La sangre se me heló. ¿Puede decirme a dónde fue el dinero? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. A varias cuentas nuevas. La transferencia más grande fue a una cuenta a nombre de Arthur. Colgué. Mi padre. Mi propio padre. Todo encajó, la laptop, la fiesta, el cariño, la sonrisa de 50,000 watts de mi madre, mi padre presumiéndome como su hija genio, la súplica desesperada por salvar la presentación. Todo fue un plan. Un ataque técnico coordinado y premeditado usando mis propias habilidades, mi propia profesión, contra mí. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió.
Las náuseas y el pánico fueron reemplazados por una claridad helada. Esto no fue desesperación. Esto fue derecho. Finalmente entendí. En la mente de mi padre, mi éxito nunca fue mío. Mi empresa, mis inversionistas, esos $92,000. Solo eran una extensión de él. Su fondo de retiro. Un impuesto familiar que, como padre, sentía que podía cobrar cuando quisiera. Mi trabajo duro era solo un recurso que aún no había explotado. Quise bajar corriendo. Quise gritar. Quise estrellar esa laptop contra la pared. Pero no puedes razonar con personas que te ven como un recurso. La pelea a gritos es lo que esperan. Es lo que quieren. Es una distracción. Ellos saben cómo ganar ahí. Así que me volví fría. No hice un solo ruido. Empaqué mi bolsa de noche con movimientos metódicos y silenciosos. Guardé mi laptop. Desconecté el cargador del teléfono. Bajé las escaleras pasando por la cocina, donde podía oírlos riendo y preparando el desayuno. No me despedí. Salí por la puerta principal, me subí a mi coche y cerré la puerta con un clic silencioso. Conduje hasta el final de su calle, me estacioné bajo un árbol e hice 2 llamadas. La primera fue a mi hermano. ¿Evan? Dije cuando contestó. Su voz estaba espesa de sueño. ¿Qué pasa? ¿Mamá o papá mencionaron algo sobre haber recibido dinero recientemente? Pregunté, con la voz firme. Hubo una pausa larga. Sí, de hecho, dijo, de pronto cauteloso. Papá ha estado presumiendo toda la semana de una entrada de dinero enorme. Dice que está a punto de cerrar el trato más grande de su vida. ¿Por qué? Robaron el fondo de mi startup, Evan. $92,000. En algún momento anoche. Dios mío, susurró. Yo, no sabía. Te lo juro. Lo sé, respondí. Te llamo luego. Colgué y marqué de inmediato la segunda llamada. La única persona que siempre los había visto tal como eran. La hermana de mi padre. Mi tía Valerie. Es una contadora exitosa. El total opuesto a su hermano. Todo lógica. Cero fantasía. Contestó al segundo timbrazo. Ayara, es domingo. ¿Todo bien? Tía Valerie, dije. Estoy en un diner junto a la carretera. ¿Puedes venir? Arthur y Brenda acaban de robar $92,000 de mi empresa. No hubo un grito. No hubo un ¿qué? Solo un suspiro frío y pesado. ¿Estás segura? Sí. Llego en 10 minutos, dijo. No les llames. No les escribas. Y ni se te ocurra llorar. Esto no es un problema familiar. Esto es fraude bancario grave. Tengo un abogado. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de logística fría y brutal. No había tiempo para el duelo. El duelo era un lujo. Esto era supervivencia. Mi tía Valerie y yo nos reunimos con una abogada especialista en fraudes cibernéticos que ella conocía. Una mujer afilada llamada Hannah, que no perdió tiempo en simpatías. Revisó los estados de cuenta, las capturas de pantalla de los registros del sistema de la laptop y mi testimonio. Esto está terriblemente limpio, dijo, lo cual fue una cosa horrible de escuchar. El keylogger lo hace premeditado. Esto es fraude bancario grave y delitos informáticos. Vamos a presentar un reporte policial de inmediato. También vamos a solicitar una orden urgente para congelar cualquier cuenta vinculada a su padre. Hicimos todo. Presentamos la denuncia. Documentamos la laptop, que aún estaba en mi poder. El banco,
Ahora con un abogado y un número de reporte policial, actuó rápido para congelar las cuentas de mis padres. Pero ya era demasiado tarde. De los $92,000, la mayor parte ya no estaba. Había desaparecido. Retirado, movido, transferido a cuentas que no pudimos rastrear de inmediato. Solo quedaban unos $12,000. Y entonces, como si fuera una señal, empezaron los mensajes de mis padres. Mi teléfono, que había estado en silencio, se encendió. El primero fue de mi madre. Brenda. Te fuiste sin despedirte. Eso fue muy grosero. Tu padre y yo estamos preocupados. Me quedé mirando el mensaje. ¿Preocupados? No, lo sentimos. No, ¿qué pasó? Una hora después llegó el de mi padre. Un texto largo, desordenado. Necesitas llamarnos ahora. Tu madre está histérica. No sé qué crees que estás haciendo, pero estás exagerando y vas a arruinar una gran oportunidad para esta familia. Así no se manejan las cosas. Sentí un nudo frío apretándome el estómago. No estaban arrepentidos. Ni siquiera fingían estarlo. Estaban enojados. Los había bloqueado. El recurso había respondido. No contesté ninguno de los mensajes. La verdadera bomba, la que lo cambió todo, no vino de mi abogada. Vino de mi tía Valerie. Mientras mi abogada rastreaba las transferencias, mi llamada había sembrado terror puro en mi tía. Ella es contadora. Meticulosa. Organizada. Manejaba su propio fondo de retiro, pero había dejado que Arthur, su hermano carismático, la asesorara en algunas inversiones. Aterrada por lo que me había hecho, pasó todo el lunes haciendo una auditoría forense profunda de su propio portafolio. Me llamó la noche del lunes. Su voz no estaba triste. Estaba vacía. Lo perdió, dijo, y la escuché tomar aire con dificultad. Perdió todo. ¿Qué quieres decir con todo? Mi retiro, respondió. Su voz se quebró. $300,000. Él administraba una parte. Me convenció de que tenía participación en una nueva empresa tecnológica, pero no era real. Se lo jugó todo. Todo. Durante el último año. Me senté. El teléfono pesaba como plomo en mi mano. No te robó los $92,000 para una nueva oportunidad, dijo, y su voz se rompió en un sollozo amargo. Te los robó para intentar pagarme a mí. Estaba robándole a su hija para cubrir el hecho de que ya le había robado a su hermana. Estaba intentando tapar un agujero en la presa con el agua de otro. Era una traición tan patética. Tan profundamente estúpida. Que ni siquiera podía procesarla. Esto no era un solo robo. Fue una implosión financiera total. Había arruinado a su propia hermana y su solución fue arruinar a su propia hija. No les dimos ninguna advertencia. No hubo mensaje de, tenemos que hablar. Esto ya estaba más allá de hablar. A la mañana siguiente llegué a ese palacio de aglomerado inflado. Pero no iba sola. Hannah, mi abogada, iba en el asiento del copiloto con un portafolio de piel sobre las piernas. En el coche detrás de nosotros venía mi tía Valerie. Y estacionado discretamente unas casas más abajo, esperando nuestra señal, había un agente del sheriff del condado de Travis. Mi mano estaba firme cuando toqué el timbre. La adrenalina no era miedo. Era enfoque. Era la misma sensación que tenía justo antes de que un modelo de datos masivo terminara de compilar. Solo estaba esperando el resultado. Mi padre, Arthur, abrió la puerta. Por un instante su rostro mostró sorpresa. Y luego se acomodó en esa sonrisa encantadora que tenía tan ensayada. Ayara,
estábamos muy preocupados. Desapareciste. ¿Y quién es ella? Ella es Hannah, dije, con voz plana. Mi abogada. Y ella, añadí, asintiendo hacia el coche que se acercaba, es tu hermana. Su sonrisa no solo se rompió. Se invirtió. ¿Una abogada? ¿Qué es todo esto? Mi madre, Brenda, apareció detrás de él, secándose las manos en el mandil. Sus ojos saltaron de mi cara, a la mujer seria a mi lado, y luego a mi tía Valerie bajando del coche. ¿Podemos pasar, Arthur? Preguntó Valerie. Su voz era puro hielo. No era una pregunta. Estábamos de pie en la sala. La del televisor de 70 pulgadas y los muebles que todavía tenían las etiquetas de la tienda. El aire estaba espeso y rancio. Mi padre, el eterno showman, intentó retomar el control. Soltó una risita burlona. Está bien, ya entendí. Estás molesta. Trajiste a una abogada y hasta a la policía, dijo, señalando la ventana, donde el agente ya caminaba por la entrada. Ayara, esto es vergonzoso. Estás armando un escándalo. Mi madre intervino, con la voz temblorosa de indignación ensayada. Ventilar nuestros problemas familiares para que todo el vecindario los vea, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Vergonzoso? Repetí. ¿Crees que esto es vergonzoso? Mi padre infló el pecho, recurriendo a su bravata de siempre. Fue un préstamo, Ayara. Un simple préstamo familiar. ¿De verdad vas a llevar a tu propio padre a la corte por un préstamo? ¿A quién crees que le va a creer la familia? ¿A mí o a la hija malagradecida que nos abandonó? Seguía actuando. Seguía creyendo que tenía el control. Pensaba que esto era el mismo drama emocional de siempre. El que él siempre ganaba. Hannah dio un paso al frente. Abrió su portafolio. Señor Arthur, dijo, con una voz que cortó el aire. Esto no es un conflicto familiar. Esta es una exigencia formal para la devolución inmediata de $92,000. Es un malentendido, espetó él. Obtenidos mediante fraude bancario grave, continuó Hannah sin inmutarse. A través de un keylogger que usted instaló en esa laptop, señaló el viejo aparato aún sobre su escritorio. Tenemos los registros, tenemos las transferencias y tenemos el reporte policial. El rostro de mi padre palideció. La palabra keylogger lo golpeó como una bofetada física. La sangre se le fue de la cara, dejando su bronceado falso amarillento y enfermo. Balbuceó. Eso es mentira. No pueden probarlo. Yo sí puedo, dije, hablando por primera vez. Pero fue mi tía Valerie quien dio el jaque mate. Había estado en silencio junto a la puerta, el rostro endurecido por una furia helada. Dio un solo paso al frente y el aire del cuarto se evaporó. ¿También fue un préstamo, Arthur? Preguntó, con voz baja, pero más fuerte que un grito. Mi padre se estremeció. Valerie, esto no te incumbe. Claro que sí, respondió. ¿También fue un préstamo mi retiro de $300,000? ¿El dinero que perdiste? ¿El que apostaste en ese proyecto falso? ¿El dinero que estabas tratando de reemplazar robándole el capital semilla a tu hija? La mandíbula de mi padre quedó floja. Parecía que le habían disparado. Pero lo peor fue mi madre. Giró la cabeza hacia él, los ojos abiertos por un terror nuevo y genuino. ¿Qué? ¿Qué? ¿300,000, Arthur? ¿De qué está hablando? Él nunca se lo había dicho. En ese segundo, todo su mundo de mentiras colapsó. El negocio exitoso. La gran oportunidad. La imagen del proveedor.
Todo se vino abajo. Solo quedó un estafador viejo y patético, expuesto en su propia sala. No le quedaba encanto. No le quedaba bravata. No le quedaba salida. Solo se quedó ahí, mudo, mientras su esposa y su hermana lo miraban, viéndolo por fin como realmente era. En ese momento, el agente del sheriff tocó la puerta abierta. «Señor Arthur», dijo con voz educada pero firme. «Tenemos una orden para asegurar esa laptop como evidencia en una investigación por delitos financieros». Mi padre ni siquiera levantó la vista. Simplemente se dejó caer en uno de sus sillones nuevos, aún sin pagar. Un hombre completamente roto. La batalla legal fue exactamente como mi abogada dijo que sería. Brutal, corta y definitiva. La confianza de mi padre, toda su fachada carismática, estaba construida sobre la suposición de que siempre jugaríamos con las reglas no escritas del drama familiar. Él estaba preparado para gritos, lágrimas y chantajes emocionales. No estaba preparado para una abogada de fraude cibernético ni para una investigación criminal. La evidencia del keylogger era irrefutable. Los datos con marca de tiempo de mis pulsaciones coincidían exactamente con las transferencias bancarias. Era una pistola humeante digital. Enfrentado a dos casos penales separados, uno por fraude bancario grave contra mí y otro por robo y abuso financiero contra su propia hermana, el mundo de mi padre se desmoronó por completo. No tenía defensa. No tenía encanto. Solo le quedó la verdad. Y era horrible. Se declaró culpable para evitar el juicio. La sentencia fue rápida. El tribunal ordenó la venta forzada e inmediata de su casa enorme e impagable para resarcir tanto a mi tía Valerie como a mí. Las ganancias se dividieron. Yo recibí mis $92,000 completos. Mi tía Valerie recibió lo que quedaba de sus $300,000. Mis padres fueron sentenciados a 5 años de libertad condicional y a terapia financiera obligatoria ordenada por la corte. La familia, como te imaginarás, se fracturó. La noticia de su doble traición, robarle a su hija para ocultar que ya le había robado a su hermana, fue tan descaradamente codiciosa, tan patética, que nadie pudo defenderlo. Mi hermano Evan finalmente vio la verdad. Empacó una mochila, se salió de esa casa y se vino a vivir a mi sillón. El resto de la familia extendida, horrorizada, simplemente guardó silencio. El dinero fue devuelto. Las cuentas quedaron balanceadas. Pero la relación terminó. Aproximadamente una semana después de la sentencia, recibí una carta. Era la disculpa obligatoria por la corte. La abrí esperando, no sé qué. Tal vez una pizca de remordimiento. Algún reconocimiento del daño. Lo que recibí fueron 2 páginas de excusas. Fue una obra maestra de desviación narcisista. Culpó a la presión bajo la que estaba. Culpó al mercado tecnológico acelerado. Culpó a su deseo de proveer para mi madre. Ni una sola vez usó la frase. Robé. Usó. Cometí un error. Me excedí. Pedí prestado. La carta terminaba con una línea que jamás olvidaré. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice, lo hice por esta familia. Todavía no lo entendía. No estaba arrepentido de haberlo hecho. Solo estaba, de verdad, arrepentido de haber sido descubierto. Leí la carta una vez. Luego la doblé y la guardé en un archivo al que le puse una sola palabra, cerrado. Ese fue el día en que comencé formalmente el proceso de cero contacto. Bloqueé sus números. Bloqueé sus correos. Por fin, oficialmente, había terminado. Ha pasado un año. Estoy de pie en una oficina luminosa, de concepto abierto, en el este de Austin. Las paredes son pizarrones blancos cubiertos de algoritmos y código.
Esta es la sede de Kepler Data. Mi empresa. Mi empresa. Usé los $92,000 recuperados para asegurar una ronda de inversión nueva y mucho más grande. Mis inversionistas, al ver los reportes policiales y las órdenes judiciales, no se molestaron. Se impresionaron. Dijeron que si podía manejar eso, podía manejar cualquier cosa que el mercado me lanzara. Acabamos de lanzar nuestra versión beta. Mi nueva directora financiera está sentada en la oficina de cristal detrás de mí. Es implacable con los balances y se encarga de todas nuestras proyecciones. Se llama Valerie. Mi tía. Y nuestro nuevo interno, el que está aprendiendo a programar mientras maneja el alcance comunitario, es un músico de 29 años llamado Evan. Mi hermano. Construimos nuestra propia familia. Una basada en el respeto, no en la obligación. Una construida sobre la confianza, no sobre el robo. No hablamos de Arthur ni de Brenda. Estamos demasiado ocupados construyendo nuestro futuro. Aprendí la lección más dura de mi vida a través de todo esto. Dejar ir la esperanza de que las personas tóxicas cambien es la única manera de encontrar paz. Nos enseñan que la sangre es más espesa que el agua. Pero eso solo significa que es más fácil ahogarse en ella. La sociedad te dice que perdones. Que seas la persona madura. Pero nunca te dice que cortar lazos, esa opción nuclear, no es un acto de crueldad. Es un acto de supervivencia. No estás obligado a prenderte fuego solo para mantener calientes a los demás. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre tu familia y tu futuro? Comparte tu historia en los comentarios. Si esto resonó contigo, dale like y suscríbete para más historias sobre romper ciclos y construir una vida bajo tus propios términos. Recuerda, tienes derecho a proteger tu paz.